¿Qué tú nos puedes decir sobre esta ley de fideicomisos públicos? Desde que se inicie cualquier fideicomiso de eso, uno dice 30 años y uno lo ve mucho. ¿Qué hace estos contratos de fideicomiso? Intercambiar dinero a futuro con dinero en el presente. Me ha rebotado esa pregunta varias veces. Del análisis de la región tuya, de lo bueno y lo malo que han tenido los fideicomisos. Sobre el tema de la deuda, vamos a insistir en esa parte. Se habla de que la deuda solamente sería del Estado. Del fideicomiso de Pedernales, ¿qué nos puedes decir? Se dice que por ahí hay minerales y materiales importantes. Este proyecto sería desarrollado para los próximos 20 años y sería desarrollando de manera paulatina. Nosotros necesitamos al menos una inversión de 4,5% del PIB. ¿Por qué habría que hacer un fideicomiso para las becas? ¿Qué observaciones o mejoras tú como economista le harías a la ley para que quede mucho mejor? Estamos viviendo con un decrecimiento en la economía, con una ralentización. Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a esta entrega dedicada especialmente a los fideicomisos públicos, porque la Cámara de Diputados recientemente aprobó con algunas modificaciones este proyecto de ley que deberá pasar al Senado para finalmente convertirse en una ley y que el presidente pueda promulgarla y que se continúe justamente con esos planes de inversión del sector público y privado. Pero en esta ocasión queremos hacer un análisis con un especialista, con un economista, para que nos diga cuáles son las perspectivas a las que se enfrenta la sociedad dominicana, el pueblo dominicano, el Estado, al aprobar la ley de fideicomisos públicos. Bienvenido, Fabricio Gómez Mazara. Gracias, José. Un honor compartir contigo. Entrevista con José Peguero. El honor es nuestro. De Grandes Ligas. Tomando en cuenta la profesionalidad tuya, la forma que te manejas y sobre todo el conocimiento de fondo que tú, porque eres una persona que te mantiene actualizada sobre los temas. ¿Qué tú nos puedes decir sobre esta ley de fideicomisos públicos? Mira, lo primero es, hay que decir la razón de ser de la ley. El espíritu. El espíritu de la ley. ¿Qué busca? Lo primero es decir que durante un buen tiempo, del año 2007, nosotros tenemos presupuestos deficitarios. Es decir, el gasto es mayor que los ingresos y hay que financiar ese déficit vía deuda pública. Entonces, ¿qué está pasando? Cada vez más el gasto corriente, es decir, lo que gastamos, lo que el gobierno gasta en nómina, en bienes y servicios y en la deuda pública, es una proporción mayor y el gasto de capital, que es la inversión que hace el gobierno, cada vez es menor. Actualmente anda cerca, un poco menor a 3% del Producto Interno Bruto, pero se ejecuta una proporción menor incluso. Entonces, ante esta realidad, el gobierno tiene dos opciones. La primera es llamar a hacer una reforma tributaria de gran calado, de 3,5% del Producto Interno Bruto, en una situación donde desde el año 2020 venimos de la pandemia y el año pasado, 2022, con todo el tema de la invasión rusa a Ucrania, el gobierno tuvo que destinar muchos subsidios y lógicamente lo que se está viendo es que a lo mejor este no es el momento más adecuado para una reforma tributaria, que sería ya para una próxima administración. Ante eso se busca este vehículo financiero, que son los fideicomisos, para apoyar las obras de infraestructura, digamos, de gran valor, sobre todo infraestructura pública, puentes, carretera, circunvalación, caminos vecinales, proyectos como el de Pedernales, que es un proyecto de largo plazo, y otros proyectos de inversión pública, como puertos, que están en cartera todavía. ¿Cuáles son los beneficios directos, aparte de eso que yo te has mencionado? ¿Y qué experiencia tenemos en la región que pudiéramos utilizar de referencia de forma positiva? Estamos hablando de México, que se han disuelto algunos, López Obrador, y que muchos dicen y han utilizado esto como un argumento para decir que la República Dominicana pudiera pasar lo mismo o correr la misma suerte. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mira, qué bueno que me preguntas eso, porque hasta ahora los fideicomisos públicos y privados se han hecho bajo el marco regulatorio de una ley que se aprobó en el año 2011, que es la Ley de Desarrollo Inmobiliario y Fideicomisos. Con esa ley, que es la que está vigente actualmente,
no solo se han hecho fideicomisos en el sector privado, sino los fideicomisos públicos, como RD Vial, como el proyecto de la ciudad Juan Bosch, que es el fideicomiso para apartamentos, y otros fideicomisos que se han estado haciendo. Otro también, lo de las viviendas también fueron con fideicomisos, lo que se hizo de viviendas de bajo costo del gobierno. Que se está haciendo actualmente una parte con eso. Ahora, ¿qué pasa? Porque aquí hay muchos fideicomisos, hay muchos tipos, incluso hay un fideicomiso que para mí, digamos, es el más transparente porque tiene recursos ya determinados, que es el fideicomiso para el tratamiento de los residuos sólidos, que es un fideicomiso que tiene una ley aparte y que tiene una apropiación presupuestaria a través de un impuesto que se le cobra a las empresas industriales, tanto públicas como privadas. Entonces, ¿qué viene a hacer esta nueva ley de fideicomisos públicos? A dar una sombrilla, un marco regulatorio general para que todos los fideicomisos se sometan a esos requerimientos. Es una suerte como de control central porque introduce un elemento que tiene que ver con el control interno y externo, y es que en esta nueva propuesta de ley entran en funcionamiento la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, que son los organismos de control interno y externo del Estado Dominicano. También la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. ¿Se integró? Porque yo tuve la participación aquí de presidente de ADOCO. Sí. Y decía que limitaba el alcance de la Ley de Libre Acceso a la Información. Mira qué pasa con ese tema. Los fideicomisos, y aquí quiero entrar, los fideicomisos tienen dos participantes, que es el fideicomisario, ¿verdad?, que es el beneficiario de la ley, y el fideicomitente, que es quien aporta los bienes o la naturaleza o los flujos económicos. El que administra o quien administra esto es una empresa fiduciaria, ¿no? Que hay públicas y privadas. Está fiduciaria Banreserva, vaya el anuncio, hay fiduciaria de otras instituciones financieras que actúan en el mercado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si bien es cierto, la ley de acceso a la información tiene que ver con temas públicos, cuando la fiduciaria contrata a contratistas privados del Estado, ellos tienen algunos elementos que es el secreto bancario. Es decir, mañana José Peguero puede decir, yo quiero que me den información respecto del contrato de fideicomiso de Pedernales, por ejemplo, en caso de mañana, o de cualquier un fideicomiso nuevo que se haga de acuerdo a este proyecto de ley de fideicomisos públicos. Bueno, la fiduciaria te va a mandar el contrato, te va a decir a grandes rasgos en qué consiste, pero si hay un concesionario privado, por el secreto bancario no te va a poder decir, mira, has recibido tanto en la cuenta tal y tal cosa, porque hay una serie de requerimientos Eso ahí. Se ha querido proteger por un tema de privacidad y de secreto bancario que está establecido en nuestras leyes. Claro, el secreto bancario solamente puede ser levantado luego de una decisión de un juez. Sí. Nadie puede entrar porque eso es una información privada, y para las empresas no solo es privada, sino estratégica. Pero eso no puede ser una puerta trasera, Fabricio, para que empresas que se han constituido en paraísos fiscales puedan adentrarse en los fideicomisos. Mira qué bueno que me haces esa pregunta. El regulador de los fideicomisos, tanto públicos como privados, es la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Porque aquí lo que se regula es el agente que administra el contrato, que son las empresas fiduciarias. Entonces, la Superintendencia de Bancos tiene un mecanismo especial con todo el tema de lavado de activos. Es decir, es uno de los actores esenciales en la búsqueda y detección de todo el esquema de lavado de activos, y que tiene un departamento especializado para eso. Entonces, ahí hay un poco más de control respecto de este tema. Que no sería tan sencillo introducir una empresa fantasma que llegue desde Islas Vírgenes y que diga, vamos a invertir en República Dominicana con un capital que tú no sabes si fue de la guerra, si es de terrorismo o si es de cualquier organización criminal por ahí que quiera mover ese dinero y utilizarlo como lavado de activos. Mira, hay un departamento que tiene, digamos, comunicación permanente con
la Procuraduría General de la República. Hay un procurador especializado en materia de lavado de activos en este país. Entonces, cualquier movimiento de cuentas automáticamente genera esas banderas rojas, los famosos red flags, Sí. que dan aviso y hacen la debida diligencia, como dicen los abogados, para detectar la fuente de esos recursos. O sea que ahí hay mayor Hay control. mayor control. Sí. Y sobre la experiencia en la región, ¿qué tú has estudiado y qué nos puedes decir de los fideicomisos que han funcionado, por ejemplo, no sé si en Uruguay, Sí. en Colombia y en México? Bueno, digamos, hay experiencia que tiene que ver como positiva y otras que no han sido positivas, han sido negativas. Lo bueno de este proyecto de fideicomiso público es que da no solo el control regulatorio para que todos se adapten a esos requerimientos, sino que tiene que ver con lo que es la lógica de la estructura financiera del Estado Dominicano. ¿A qué me refiero? En los últimos 15 años ha habido unas reformas de la administración financiera del Estado en dos elementos. El primero tiene que ver con la ley de crédito público. Sí. Y la segunda con la ley de inversión pública. La ley de inversión pública la maneja el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ellos tienen que hacer el marco macroeconómico, el proyecto de presupuesto plurianual y ahí establecer cuáles son las prioridades en materia de inversión pública del gobierno. Excelente. Y por el lado de Ujú. la parte del crédito público, que eso con el Ministerio de Hacienda, son los que establecen cuáles elementos son esenciales o se pueden reputar como crédito público, de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces ahí esta nueva ley da esa relación que actualmente no está, porque estoy hablando de un proyecto de ley. Sí. Ahora lo que está regulando los fideicomisos es una ley privada, que es la ley de fideicomiso y desarrollo inmobiliario, pero esta nueva ley genera un mayor control. Además, el hecho de poner a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas le da más ojos a ese proceso. Y sobre la incorporación solamente en espíritu, no en los principios, como se dijo, de la ley de compras y contrataciones, ¿por qué no se puede integrar en la totalidad la ley de compras y contrataciones para este tema de los fideicomisos? Porque el regulador de las fiduciarias, que son las empresas que administran los contratos de fideicomiso, el regulador es la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Entonces, ¿qué dice esta ley? Aproxima hasta donde es posible la regulación y dice: los reglamentos internos en materia de compras y contrataciones deben adaptarse a los principios que establece la ley de compras y contrataciones públicas, y esos reglamentos deben ser enviados a la Dirección de Compras y Contrataciones para su revisión y o aprobación. ¿Por qué? Porque un sector privado, que es el que opera en un mercado privado, como la fiduciaria, no pueden ser sometidas a una regulación pública por la ley de compras y contrataciones de bienes y servicios. Son cosas totalmente distintas, Exacto, con operaciones distintas y funciones distintas. pero se aproxima por un tema de mantener las mejores prácticas en materia de compras y ¿Por qué contrataciones. 30 años? Porque desde que se inicia cualquier fideicomiso de eso, uno dice 30 años y uno lo ve mucho. Dentro del plano económico, 30 años es suficiente para que alguien que se vuelve aliado del Estado para desarrollar un proyecto recupere su inversión, ¿o es demasiado? ¿Cuál es tu opinión? Mira, ahora te la voy a poner del lado del mercado financiero, un poco para que veamos cómo funciona. Te voy a poner el ejemplo de RD Vial, que es, digamos, el fideicomiso más popular o que la gente más conoce. Cuando tú haces un proyecto de largo plazo que genera, en este caso, flujos económicos por 20, 25, 30 años, es lo más parecido a lo que en finanzas llamamos una perpetuidad. Entonces, cuando tú calculas un flujo por 25 o 30 años en el tiempo, esos flujos pueden ser titularizados. Okay. ¿Qué quiere decir titularizado? Que yo puedo generar instrumentos financieros con los cuales ir al mercado a levantar recursos vía deuda, con la garantía de que esa deuda yo la voy a pagar con los recursos del peaje, por ejemplo. Sí. Entonces, tomo esa deuda y con ese endeudamiento desarrollo las obras de infraestructura a través de contratistas
privados que contrata la fiduciaria y que además tiene que hacer la labor de supervisión de las obras de infraestructura para que queden bien de acuerdo al contrato. Entonces, eso es lo que hace. ¿Qué hace estos contratos de fideicomiso? Intercambiar dinero a futuro con dinero en el presente. Y hace ese match en términos financieros. O sea, que eso tendría también una facilidad para que se desarrolle mucho más el mercado de valores de la República Dominicana a raíz de que esas empresas puedan emitir deuda pública como tú indicaste y que la gente pueda participar con el aval de que a largo plazo, pues entonces se va a tener una mayor ganancia también. Mira, qué bueno que me toque el tema de la deuda. Este proyecto de ley establece lo siguiente. El patrimonio fideicomitido, ¿verdad? Que vuelvo en el caso de Red Vial. ¿Cuál es el patrimonio fideicomitido de Red Vial? Los recursos que recaudan los peajes. Sí. Es decir, antes del fideicomiso, esos recursos iban al presupuesto nacional. Ahora, luego del fideicomiso, van a la fiduciaria para pagar a los contratistas del Estado que hacen estas obras de infraestructura. Entonces, aquí hay una escisión mientras dure el contrato de fideicomiso. Entonces, de acuerdo a lo que establece la ley, no se reputaría como deuda pública los recursos que se toman, sino que la garantía sería ese patrimonio fideicomitido, el dinero de los peajes, sí, a menos que el propio contrato establezca como deuda pública esos requerimientos. Entonces, aquí voy. Por el lado financiero, ¿qué está pasando? Mira, tenemos inversionistas institucionales que son las administradoras de fondos de pensiones y las compañías de seguro. Sí. ¿Qué pasa con las administradoras de fondos de pensiones? Las administradoras de fondos de pensiones reciben recursos de las personas que participan en el sistema con la obligación de devolver en 25 o 30 años el dinero que aportan las personas que participan en el sistema de pensiones más una rentabilidad. Sí, sí, sí. Entonces, eso es un pasivo de largo plazo. ¿Cuál es el mercado natural por el cual ellos pueden calzar sus activos con su pasivo de largo plazo? El mercado inmobiliario. Las obras de infraestructura pública digamos, de largo plazo que emiten estos títulos. Entonces, ¿quiénes son los que van a demandar esos títulos de los fideicomisos? Naturalmente, en el mercado, las administradoras de fondos de pensión y la compañía de seguro. Oye, pero o sea que de alguna otra manera viene a dinamizar también mucho más la economía. Y se ha dinamizado. Mira, desde que se aprobó la ley que está vigente, la ley de desarrollo inmobiliario y de fideicomiso, tú has visto muchas obras de infraestructura, sobre todo apartamentos en las afueras de Santo Domingo, que son apartamentos que hacen los privados, algunas constructoras muy famosas de este país, que están dirigidas a personas, digamos, a la clase media emergente, a jóvenes que comienzan a trabajar, sí, y que pueden, a través de una hipoteca, pagar durante 20 o 25 años su apartamento y tenerlo ahí. Y ese es un mercado que se está moviendo fuertemente y que explica el crecimiento de la construcción. Sobre la experiencia de la región, me ha rebotado esa pregunta varias veces. Del análisis de la región tuya, de lo bueno y lo malo que han tenido los fideicomisos en los países que te mencioné. Bueno, ¿qué cosa buena ha tenido que, como tú muy bien señalas, ha activado y ha desarrollado el mercado de valores y el mercado financiero en términos amplios? ¿Cuál ha sido, digamos, la experiencia negativa que se había en el caso de México, por ejemplo, que se hicieron muchos fideicomisos fuera del control del Estado? Porque los fideicomisos, y aquí quiero decir una parte, afectan lo que se llama el riesgo moral de los países. Una economía como República Dominicana, que todos los años agencias calificadoras de riesgo ponen el riesgo país, nos miden a un país y una economía como la dominicana, que tiene que financiar su presupuesto, sí, a través de la colocación de deuda pública. Pues si algún contratista de un fideicomiso mañana dice, a mí no me han pagado, me quedaron mal, o estoy en un proceso complicado en materia financiera, pues lógicamente esa opinión podría afectar el buen nombre en materia de crédito de la República Dominicana. Y eso le dificulta obtener mejores tasas para préstamos y también eso mismo, o sea, se le hace mucho más difícil. Entonces, afectaría la calificación de riesgo del país. Y eso fue lo que pasó en México. Entonces. Sí, en muchos casos. Y además hay que establecer dos cosas. Si bien es cierto que, de acuerdo a lo que establece la ley,
no se reputaría como deuda pública, sino que el patrimonio fideicomitado sería la garantía a los acreedores de la deuda. Los fideicomisos podrían crear deudas administrativas, es decir, deuda del Estado con terceras personas que se manejarían y que se podrían manejar, aunque es un tema que hay que llevarlo poco a poco, pero el tema de la deuda administrativa es menor que el riesgo moral. ¿Cómo podría afectar eso el buen nombre de República Dominicana? Que dicho sea de paso, recientemente la calificación de riesgo aumentó o mejoró. Y República Dominicana es uno de los países de la región con mayor atracción de inversión extranjera. Por eso vemos esa perspectiva que tiene el Banco Mundial sobre el crecimiento económico del país. Sí. Sobre el tema de la deuda, vamos a insistir en esa parte. Se habla de que la deuda solamente sería del Estado, no de la parte privada. Mira, aquí hay un tema que tenemos que mirar. La ley establece que no sería deuda pública, a menos que se establezca. Sin embargo, hay que tener una mirada, y es que si en un fideicomiso, tanto el fideicomitente como el fideicomisario son empresas públicas o son entes del Estado y emiten deuda, pues habría que ver hasta qué punto, de acuerdo a lo que establece la Ley de Crédito Público de República Dominicana, eso sería o no deuda pública, o sería deuda pública o deuda administrativa. Hay que ver hasta qué punto, y ya eso sería un análisis más profundo. Pero tenemos, digamos, la Ley de Crédito Público que es bastante clara respecto de eso, qué es out y qué es safe, sí, de acuerdo a la pelota, ¿no? Sí. En este caso, de acuerdo al tema financiero. Entonces tenemos ese instrumento. Yo creo que, repito, los fideicomisos son un second best. Es decir, lo que debiera hacerse es aumentar las recaudaciones a través de una reforma tributaria importante. En este momento, como está la economía global, las autoridades consideran que no es el mejor momento. Y vienen unas elecciones también que pagaría un alto costo quien la implemente, por eso se ha postergado tanto. Exacto. ¿No? Porque el pueblo con impuestos no quiere absolutamente nada. Del fideicomiso de Pedernales, ¿qué nos puedes decir? ¿Y cómo mejoraría esa región de la República Dominicana? Mira, aquí hay que ver el fideicomiso de Pedernales como una gran apuesta. Una gran apuesta porque hasta ahora las inversiones que se han hecho son inversiones del Estado a través del presupuesto. Y cuando tú quieres desarrollar una región donde tú tienes que llevar infraestructura desde carretera, acceso a agua potable, electricidad y todo eso, es una apuesta para el futuro del turismo, ¿no? Para desarrollar otra región que tiene, digamos, bellezas naturales importantes. Ahora bien, este proyecto sería desarrollado para los próximos 20 años y sería desarrollando de manera paulatina. Yo creo que es una buena apuesta. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que abrir otro polo de desarrollo turístico en el país es interesante. Ya tenemos el este, ya tenemos Puerto Plata. En el este hay un nuevo proyecto que es el de Miches, que ahora se está... Son interesantes, se está promoviendo mucho eso. Que ahora está en Fitur, que se va a presentar y que tiene, digamos, inversionistas muy de cerca mirándolo. Entonces, esa es la apuesta que se está haciendo a Pedernales. Vamos a ver qué pasa. Yo veo con muy buenos ojos lo que se está haciendo, este fideicomiso, que hasta ahora falta todavía la parte de emisión de deuda del fideicomiso en términos formales, sí, ¿no? Aunque hay una cartera de proyectos que se están licitando, todavía pues falta ya la articulación financiera de ese proyecto vía fiduciaria Banreservas. Pero además del turismo, se dice que por ahí hay minerales y materiales importantes. ¿Qué información tú tienes de eso, de esa región? Que pudiera haber, por ejemplo, por ahí litio, que pudiera haber otros minerales que el pueblo dominicano pudiera poner en manos del sector privado. Yo sé, lo único que recuerdo cuando yo era niño, ahí había una mina de bauxita, sí, que es lo que se utilizaba para materia prima para hacer aluminio, pero creo que ya la explotación ahí terminó. Sí. Pero no, de verdad, no tengo esa información, no soy un experto en materia de minería y ese tipo de temas. Sí. Pero lo importante es que se fomente el desarrollo. Y sobre los casos de éxito que se dan en Chile,
en Uruguay y en Colombia de los fideicomisos? ¿Qué tú nos puedes decir? Mira, las obras de infraestructura pública grande en países del tercer mundo como el nuestro requiere de financiamiento de largo plazo. Nosotros necesitamos al menos una inversión de 4,5% del PIB todos los años para mantener y ampliar nuestra infraestructura pública. Hay que ver ahora todo el tema, por ejemplo, de los puertos, porque se apuesta a que este país sea un nuevo hub de la región, por el movimiento que tiene a nivel de comercio internacional. Entonces, un puerto, el puerto de Manzanillo, para desarrollarlo comercialmente. ¿Qué es un puerto? Un puerto es algo que va a dar flujo durante los próximos 25 o 30 años. Sí. Todo el que use ese puerto va a tener que pagar por el uso del puerto un fee, una tasa, ¿no? Entonces, tú puedes proyectar esa tasa por los próximos 20, 30 años y hacer lo más parecido a lo que en finanzas llamamos una perpetuidad. Y esa perpetuidad tú la puedes titularizar. Y con esos títulos salir al mercado financiero a buscar recursos para tú desarrollar el puerto, por ejemplo, de Manzanillo. Un puerto que hay que hacerlo, por ahí es que sale el banano orgánico. Por ahí ya se están hablando de que se van a construir obras de infraestructura eléctrica de generación importante. Y ese es un puerto que tiene una ventaja estratégica, que sería el puerto que está más cerca de nuestro principal socio comercial, que es el estado de la Florida. Y a nivel geopolítico también. Y a nivel geopolítico. Tiene por eso China se ha interesado, ha mostrado interés. Por eso Estados Unidos también ha mostrado interés por la importancia que tiene esto. ¿Y por qué, Fabrizio, se ha demorado tanto en utilizar de forma adecuada este puerto, nosotros como país? Mira, yo creo que hay que ver qué ha pasado. O sea, a veces los gobiernos tienen la mejor intención, pero cuando van al territorio, en el territorio hay intereses encontrados. Y como tú dices, hay una fase también de carácter político que a veces los presidentes y los partidos de gobierno no quieren gastar sus preferencias electorales en esos conflictos que hay en el territorio, entre productores, entre importadores, entre personas que tienen negocios que a veces entran en contradicción. Es un poco más complejo. ¿Por qué habría que hacer un fideicomiso para las becas que reparte, por ejemplo, el Estado a los estudiantes que tienen dificultad para pagar una buena universidad, para irse al exterior? Mira, yo creo que el fideicomiso es bueno, pero tiene algunos proyectos. Yo lo puedo entender más para proyectos de infraestructura de largo, digamos, de largo plazo. Y yo tengo el temor de que aquí se entienda que one size fits all, como dicen los norteamericanos, de que el fideicomiso sea bueno para todo. No, yo creo que hay que evaluar cada proyecto público y ver cuál es el mejor instrumento para financiarlo. En el tema de las becas, sé que hay un tema históricamente en el mundo, es lo que se llama el crédito universitario, ¿no? Que es una suerte de financiamiento de largo plazo. Yo financio tus estudios y te doy 2 años de gracia. Una vez tú egreses, comienza a pagarme el crédito, el financiamiento para estudiar en las universidades. Eso se ha usado. Aquí hay una institución de crédito, perdón, universitario. Sí. Histórico, creo que era. No te preocupes. Creo que era APEC, que hacía un crédito universitario. Es una institución privada y que el Estado puede hacerlo. Actualmente el Estado lo que otorga becas a través del Ministerio de Educación Superior, que son unas becas muy buenas, que los familiares tienen que, digamos, que completarla, pero hasta ahora eso es lo que hay. No conozco bien ese proyecto de fideicomiso. Y sobre un fideicomiso, por ejemplo, en la frontera, o sea, pudiera entrar, eso es un tema de seguridad nacional, pudiera entrar una empresa extranjera a asumir la seguridad que el Estado necesita. Mira, yo quiero quedarme en el plano económico. No, porque yo me quiero quedar en el plano económico, porque un fideicomiso es, digamos, un vehículo financiero que existe desde el Imperio Romano hasta nuestra época. Y es un instrumento de derecho privado, fundamentalmente, que cuando se hace este proyecto de ley de fideicomiso público, se trata de
complementar el tema, fundamentalmente para la infraestructura pública. Cuando tú me hablas de temas que tienen que ver ya con la seguridad nacional y eso, es un poco más complejo para yo entrar el análisis solo económico, porque hay que meter otras dimensiones. Yo ahí respeto mucho, yo creo que en el tema de seguridad nacional hay expertos, sí, y en el tema fronterizo mucho más, por los problemas que hemos tenido, claro, de manera reciente, y yo puedo hacer un análisis económico, pero ahí me quedaría corto. Ahí te quedaría. Sí. ¿Qué observaciones o mejoras tú como economista le harías a la ley para que quede mucho mejor? A mí me gustaría que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que tiene un viceministerio de inversión pública, sea el que establezca el banco de proyectos a priorizar a la hora de infraestructura pública en todo el territorio nacional a la hora de hacer un fideicomiso. Es decir, el gobierno, que es el responsable de la inversión pública, en este caso el Ministerio de Economía, dice, mira, estos son los proyectos de infraestructura pública para los próximos 5 o 6 años, la planificación. Sí. Entonces, el que tenga algún interés de buscar un instrumento financiero, ya sea un fideicomiso u otra forma de financiamiento, para estas obras de infraestructura, estas son las que tienen prioridad. Que lo hagan bajo ese orden. Bajo la planificación, sí, porque la inversión pública requiere ser planificada, porque si no sería un caos. Claro. A cada quien que se le ocurra un fideicomiso y salga con él bajo el brazo a buscar financiamiento, tendría una lógica privada, no la lógica del Estado, que tiene una lógica de mediano y largo plazo. ¿Y qué cosas tú estuvieras excluyendo de la misma si tuvieras la oportunidad de participar en la elaboración de este proyecto legislativo? Mira, yo creo que también aquí hay, y no sé si es el tema preelectoral, aquí hay muchos miedos, muchos riesgos. El problema no son las figuras financieras. El problema son las personas y la cultura y la conducta de algunas personas frente al Estado y frente a los privados. Y eso no tiene que ver con las leyes ni con este tipo de vehículos financieros, porque repito, Red Vial, que hoy tiene las circunvalaciones, que hoy tiene varias carreteras, fue hecha con un instrumento de derecho privado, que es el que está vigente, que es la Ley de Desarrollo Inmobiliario y de Fideicomiso. La ciudad Juan Bosch también fue hecha con eso. ¿Santa Catalina está funcionando con un fideicomiso? No, todavía no. Todavía no. Y no creo que tenga necesariamente que ser con un fideicomiso. Puede ser una empresa pública, ¿no? Sí. Que se haga. O sea, por eso te digo, el fideicomiso, para mí, yo lo restringiría a temas de infraestructura pública de largo plazo, porque es mucho más fácil, porque son titularizables esos flujos de largo plazo y tienen un sentido porque va a ampliar la capacidad del gobierno de hacer obras de infraestructura pública, de aumentar, porque es que tenemos un déficit de infraestructura pública. Mira la cantidad de vehículos que hay en el país. Sí. Cuando hay estos asuetos, estos fines de semana largos, tú has visto que a pesar del esfuerzo y de la construcción de carretera que hemos tenido, se arman unos tapones enormes. Cuando tú vas a Samaná, cuando vas al este, eso quiere decir que estamos creciendo, ya somos un país de ingreso medio y que no podemos rezagar la infraestructura pública y que tiene que ampliarse. Con el nivel de endeudamiento que tenemos en la actualidad y se ha dicho también que no ha existido una ejecución presupuestaria acorde con la cantidad de préstamos que se han tomado. ¿Cuál es la lectura que tú le das a esa situación como economista? Lo que pasa es que nosotros no podemos comparar lo que ha pasado en el país previo a la pandemia que lo que ha pasado después de la pandemia. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo. En la pandemia los países tuvieron que salir a endeudarse para pagar las vacunas primero y para ir en auxilio de las personas y de las empresas, porque con la restricción a la movilidad la gente no producía ingresos laborales y había que ir en su ayuda. Cuando tú miras el endeudamiento del 2020 al 2021 de los estados a nivel mundial, fue un endeudamiento importante. ¿Por qué? Porque la pandemia hizo revalorizar lo público. Lo único que pudo resolver no fue lo privado, fue lo público, fue el Estado. Sí. Por eso la importancia de mantener el Estado y revalorizarlo. Ojalá y no regrese otra pandemia, pero es una posibilidad. Sí. Y tenemos que tener un Estado fuerte e instituciones fuertes que puedan ir en auxilio de las personas. Hoy se están haciendo obras de infraestructura pública, por ejemplo, el monorriel de Santiago. Los santiagueros
Pueden decir, pero ¿y por qué hay metro, varias líneas de metro en Santo Domingo? ¿Y por qué no hay un transporte masivo de pasajeros en Santiago? Se lo merecen. Bueno, esa es una obra que se está haciendo con un fideicomiso. Pero eso es una obra que va a dar recursos por los próximos 20, 25 años. Entonces, ahí sí yo puedo entender la importancia de los fideicomisos, pero no hay un fideicomiso para todo. A mí me gustaría, por ejemplo, un fideicomiso que lleve el metro hasta el aeropuerto de las Américas. Eso es un desarrollo importante. Claro, eso habría que tenerlo, evaluarlo. Recuérdate que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que tiene que evaluar los proyectos públicos y después ver la factibilidad económica y social en este caso. Y entonces ver cómo se puede hacer eso. Sí, pero podría ser un proyecto interesante tomando en cuenta la cantidad de personas que viven por ahí, que toman el puente para venir aquí a trabajar en el centro de la ciudad, y muchos dominicanos que quieren aprovechar también y no quieren manejar y que bien pudieran salir desde aquí, del centro de los Héroes o desde la Máximo Gómez y aparecer en el aeropuerto, tomar un vuelo y de ahí regresar a su casa. O sea, eso es desarrollo y bienestar social para el pueblo. Sí, hay en otras ciudades que te llevan del aeropuerto al centro de la ciudad con un transporte masivo de pasajeros. Pero como te digo, nosotros somos un país que está creciendo, somos ya un país de ingreso medio, tenemos que comenzar a pensar el desarrollo futuro de una forma, digamos, más adecuada a lo que estamos viviendo. Hoy las ciudades, Santo Domingo, Santiago, incluso La Vega, el tránsito es una situación difícil. Muy difícil. Y en términos de la carretera, qué bueno que se están haciendo las circunvalaciones, por ejemplo, de Baní, de Asua, para darle facilidades a los ciudadanos que viven en esos territorios, porque es increíble la cantidad de vehículos y las necesidades como van cambiando de los ciudadanos. Entonces un Estado está en la obligación de garantizar la continuidad en los servicios públicos. En el año 2010, la Constitución, yo no soy profesional del derecho, pero tengo que hacer esta salvedad, sí, determinó que el Estado dominicano debe ser un Estado subsidiario. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado dominicano no debe entrar en temas empresariales. Por construcción, el Estado dominicano no tiene fines de lucro. Sí. Solamente debe ir en aquellos lugares donde los privados no vayan. O sea, el gobierno tiene la obligación de garantizar que en el país hayan carreteras, puentes, circunvalaciones, caminos vecinales, transporte masivo de pasajeros, pero eso no necesariamente quiere decir que sea el gobierno que lo haga, sino contratistas privados que desarrollen las obras y que el gobierno entonces las ponga a disposición de los ciudadanos. ¿Ha fallado la comunicación en cuanto a los fideicomisos? ¿O ha sido la oposición quizá muy fuerte en el combate al conocimiento de la misma? Bueno, yo creo que esta es una de las grandes falencias de la actual administración, el tema de la comunicación. También, en su defensa, tengo que decir que el tema del fideicomiso es lo suficientemente técnico y a veces es difícil aterrizarlo, porque uno lo ve todos los días. Sí. Pero llevarlo en un lenguaje que el ciudadano común lo pueda entender implica también un esfuerzo teórico y comunicacional. Yo creo que ahí se ha fallado. Estamos en un año preelectoral donde legítimamente la oposición va a atacar cualquier iniciativa gubernamental. Ese es su papel en la democracia. Y, lógicamente, el gobierno tiene que reforzar sus voceros y sus elementos para defender digamos, su obra, el presidente Luis Abinader, que además aspiraría, ¿no?, legítimamente, de acuerdo a lo que establece la Constitución, a repostularse. Más. Y ya finalmente, Fabricio, porque has dado una explicación magistral sobre este tema y sobre todo dando la oportunidad al pueblo dominicano para que se entere desde el punto de vista de un economista, claro, porque no es lo mismo que distintos sectores puedan opinar de un tema, pero cuando ya se habla de forma concreta, como lo está haciendo él, a través de la economía, pues entonces nosotros le encontramos mucho más sentido a esto de los fideicomisos y de verdad lo has hecho muy bien. ¿Cuáles son tus perspectivas económicas para este 2023, tomando en cuenta que sigue la guerra, tomando en cuenta que China todavía no se ha recuperado en la totalidad del virus? ¿Qué lectura tú le das a lo que nos espera en este año, en mundial y aterrizándolo en la República Mira, Dominicana? hasta ahora los organismos internacionales han sido un tanto pesimistas, ¿no?, para la perspectiva de crecimiento. Incluso recientemente el Banco Mundial
recortó la perspectiva de crecimiento global, sobre todo para Estados Unidos, en una proporción importante. Sin embargo, para República Dominicana lo mantuvo en el entorno del 5% del Producto Interno Bruto, que es nuestro crecimiento potencial. Hay elementos que podrían afectarnos directa e indirectamente. El hecho de que se proyecte un menor crecimiento de China, de Estados Unidos y de Europa implica que la demanda de commodity, de materia prima, va a ser menor y que los precios del barril de petróleo no se disparen como se dispararon el año pasado. Eso podría beneficiar un poco las finanzas públicas. Pero por otro lado, dentro de las materias primas de exportación que tenemos, está el oro. Sí. Y están las exportaciones tradicionales. El oro, la plata. Que también podrían verse afectados, ¿no? Nuestros términos de intercambio en materia de exportación. Y el tema del turismo, vamos a ver qué pasa. Porque también se está dando algo interesante en el mundo que muchos especialistas tendrán que explicar. Y es que estamos viviendo con un decrecimiento en la economía, con una ralentización de la economía, pero en Estados Unidos el empleo se mantiene fuerte y creciendo. Tiene que ver con un cambio generacional. Hay muchas personas en Estados Unidos que ya se están jubilando y se está demandando nueva mano de obra, nuevos trabajadores, y eso ha permitido que no se caigan las remesas. Las remesas de este año 2022 terminaron por encima de 9.700, 9.800 millones de dólares, ligeramente por debajo del 2021, pero muy fuertes todavía, y eso es algo que nos beneficia. También el hecho de la región, la inestabilidad política de los países de la región, hace que países como República Dominicana, con estabilidad política y estabilidad económica, atraigan mayores flujos de inversión extranjera. Claro. ¿Qué es lo que se está sintiendo? Si tú ves que el mapa ideológico y político se está tiñendo de un color que a los inversionistas internacionales no les atrae, pues se van a mover un poco más a países con estabilidad política, con paz social y convivencia pacífica, claro, como República Dominicana. Sí, que por ejemplo tenemos como uno de los casos la situación que se presenta en Perú, que es un caso de estudio, sí, porque decía Andrés Oppenheimer que él nos explicaba cómo la economía peruana, a pesar de la inestabilidad política, siempre se mantenía creciendo, pero se puso a analizar el contexto de que ellos tienen petróleo, de claro, que tienen minerales y tienen muy diversificada su economía, lo que a pesar de que haya esa situación política, ellos se mantienen muy bien, pero ciertamente, como tú indicas, muchos no se van a sentir tan confiados quizás de llevar su dinero a este y otros países hasta que la situación no se normalice, y es allí donde la República Dominicana puede aprovechar ese flujo. Se puede decir entonces que los pilares de la economía dominicana son el turismo, las remesas y las exportaciones de la zona franca. Sí, y las exportaciones tradicionales. Fundamentalmente eso es lo que el año pasado el turismo fue que sostuvo el crecimiento económico. Y el turismo va donde hay paz social y convivencia pacífica y hay estabilidad macroeconómica, que eso lo tenemos, y creo que este año va a ser un año bueno dentro de lo que vamos a ver en la región, no exento de riesgos, sí, porque todavía el tema ruso y este enfrentamiento de China y Estados Unidos puede producir algunos movimientos internacionales que nos podrían afectar vía variación de precio de las materias primas que importamos. Y con el tema del flete, los fletes han bajado, los fletes internacionales, sí, ¿pudiera mejorar el tema de la inflación? Porque si antes decíamos que un flete costaba 25, 27, claro, 33,000, y ahora tenemos el precio pre-pandemia. ¿Podemos los dominicanos lo adelante ver alguna mejora, o en este país lo que sube no baja? Yo creo que como terminó la inflación el año pasado, más cerca de 7.2, 7.3%, implicó también una coordinación macroeconómica importante. Mientras el Banco Central se vio obligado a aumentar su tasa de política monetaria, siguiendo lo que la senda trazada por la Reserva Federal de Estados Unidos para evitar fuga de capital, por el lado fiscal, los subsidios solo en combustible, 35,000 millones, 1.600 millones de dólares de la electricidad, pues subsidió prácticamente la estructura productiva dominicana. Y eso fue lo que mantuvo esta paz social y esta convivencia pacífica. Entonces, este año, como tú dices, el tema de los fletes
ha caído y yo creo que eso va a contribuir a que la inflación se mantenga en el entorno de 5% por ahí, que es una inflación de un dígito y es una inflación, digamos, vivible, controlable, Claro. ¿no? Más parecida a lo histórico que a lo que ha pasado el año pasado. Bueno, gracias, Fabricio Gómez Mazara. Señores, este hombre, ustedes deben seguirlo en todas sus plataformas sociales, en sus redes sociales. Yo cuando puedo le doy retweet a esos comentarios que tú haces y que facilitas a la población dominicana para que se mantenga al día en cada decisión que se toma, ante cada nuevo aviso del Banco Central, el primero que Claro. sale a decir, señores, miren, ya se modificó esto, está ocurriendo esto, es muy previsorio, o sea, que se mantiene de verdad, que para mí es un orgullo contar con profesionales como tú, porque tú te mantienes muy ecuánime, muy equilibrado, lo que está bien, lo que está mal, pero dejas saber al pueblo dominicano las cosas como son, de una forma simple, de una forma llana, y eso nosotros lo agradamos mucho. Bueno, muchísimas gracias, un honor, Pedro, y digo José Peguero, y Sí, estoy aquí a tu disposición siempre, porque yo sé que tu visión es orientar a la ciudadanía, sí y mismo lo es. estás haciendo muy bien, y tantas personas no pueden estar equivocadas con todos esos seguidores que No, tienes. gracias de corazón. Así que reiteramos ese agradecimiento a Fabricio Gómez Mazara. Les desejamos las redes sociales para que ustedes pasen inmediatamente a darle seguimiento directo a él y se mantengan informados de primera mano. Recuerden compartir este contenido para que llegue a mucho más personas y autorizo a todos aquellos que quieran sacar cortes de 1, 2 o 3 minutos para que lo utilicen también en sus plataformas con esta exposición que acaba de dar Fabricio. Bye bye.